Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra charla acerca de los mandamientos de Dios. Aquí el Padre Michel Bonifaz los saludo y los bendigo. Hemos hablado del sexto y noveno mandamiento, que es algo muy importante porque no solo afecta a la persona, también estos mandamientos afectan la familia, la sociedad, el esposo, la esposa y todo el mundo, hasta el futuro de una nación. Por el sexto mandamiento, Dios prohíbe las acciones, palabras, miradas deshonestas y generalmente todo lo que nos induce a la impureza, al pecado. La impureza es un gran pecado porque más que ningún otro borra en nuestra alma la imagen de Dios, haciéndonos semejantes a las bestias, porque profana nuestro cuerpo, que es miembro de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 15, 19, Colosenses 3, 5. Y también la impureza mal usada, la impureza siempre es impura, impulsa al hombre ser ciego acerca de su vida espiritual, moral y sobre todo acerca de su salvación eterna. Incluso hace perder la fe y conducir a una muerte prematura. El SIDA, por ejemplo. Los días anteriores hemos hablado también de los remedios para no caer en la impureza. Esos remedios son varios. Por ejemplo, oración de cada mañana, cada noche, honrar de modo particular a la Virgen María, frecuentar los santos sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, la comunión, y sobre todo, y antes que todo, evitar las ocasiones del pecado. Alejarse de las personas, de las cosas, de los aparatos que impulsan al pecado. Y también, como dice Cristo nuestro Señor, hay un tipo de demonio que no puede ser alejado sino por la oración y el ayuno. El ayuno es bueno porque es una manera de mortificar al cuerpo. Hoy voy a hablar más bien de la virtud de la castidad, puesto que nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados, dichosos, los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces hoy voy a apoyarme en unas citas, reflexiones de los santos, que son los campeones de Cristo, que nos hablan precisamente de la virtud de la castidad. Jesús se inclina a los pies de los apóstoles para lavarlos. En este gesto quiere expresar la necesidad de la pureza especial que debe reinar en los corazones de quienes se acercan a la última cena. Es la pureza que solo Él puede traer a los corazones. De ahí la importancia de la oración, de la confesión que purifica, santifica, desintoxica. De hecho, la confesión no solo borra el pecado y limpia el alma, expulsa el demonio y el pecado, nos da el Espíritu Santo con la gracia y la caridad y vivifica todas las virtudes. Entonces la pureza es importante y solo Cristo puede hacernos puros. Nuestro Señor exige la pureza y por esto fueron vanas las protestas de San Pedro para que el Señor no le lavase los pies. Vanas las palabras de sus explicaciones. El Señor Jesús y solo el Señor Jesús puede realizar en cada uno de nosotros esa pureza con que debe resplandecer su corazón acercándose a la Eucaristía. Queridos hermanos, los que están en pecado mortal y comulgan hacen un sacrilegio, no les sirve para nada esta comunión, sino les hace daño. Para comulgar hace falta tener recta intención
vivir en gracia de Dios, es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia. El que, por ejemplo, está en unión libre, en adulterio, en fornicación, en vicios, borracheras, drogas, etcétera, comulga, no sirve para nada esa comunión. Para comulgar hace falta tener el alma en estado de gracia. Puesto que San Pablo dice que come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe su propia condenación. La pureza es condición para la comunión con el Señor. Es la condición de esta comunión y de esa humildad y disponibilidad para servir también a los demás. De ahí la importancia de la castidad, de guardarse puros. La castidad es indispensable para amar a Dios. Amor que se pone especialmente de manifiesto en la Sagrada Comunión. Y para hacer realidad el ideal cristiano de servicio a Dios y a los demás. De esta virtud se derivan la alegría y la fortaleza para este servicio, y agranda la capacidad de amar del corazón humano. Cuando uno es virgen, cuando uno es casto, cuando uno vive en santidad y pureza, esta virtud de la castidad da alegría y fortaleza para servir al Señor y para también servir a su familia, a la gente que nos rodea, vivir cristianamente. Mientras que el pecado hace uno egoísta. La castidad es indispensable para amar a Dios y también servir a su prójimo. El Espíritu Santo ejerce además una acción especial en el alma que vive con delicadeza esta virtud de la pureza y de la castidad. El alma pura, aunque haya pecado, se confesó, la confesión expulsa el pecado del demonio. El alma pura es templo del Espíritu Santo de Dios. En lo concreto, templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios es uno solo en tres personas, la Santísima Trinidad. Mientras, al contrario, la impureza, la fornicación, el adulterio, provocan insensibilidad en el corazón, provocan egoísmo, y con frecuencia violencia y crueldad. Mientras más uno peca, más hace duro de corazón, violento e injusto. San Gregorio Magno, el Papa San Gregorio Magno, que murió en el año 604, señala, entre otros efectos de la lujuria, del pecado impuro, la ceguera de espíritu. El hombre impuro se hace ciego en su espíritu. También ya no reflexiona. Otra consecuencia terrible de este pecado, además de la ceguera del espíritu, es la inconsideración, falta de reflexión, la precipitación, el egoísmo, el odio a Dios y el apagamiento a este mundo, el disgusto hacia la vida futura. El que vive en pecado no tiene ganas de la oración, ganas de acercarse a Dios, ganas de lo bueno, y tiene ese disgusto hacia la vida futura. ¿Por qué? Porque sabe que si peca, se aleja de Dios, no irá a la vida eterna de gloria, de paz y tranquilidad, sino al infierno eterno. La impureza incapacita para amar y crea el clima propicio para que se den en la persona todos los vicios y deslealtades. Un hombre vicioso, pecador, está lleno de vicios e es desleal, no va a quedar fiel, es imposible. Ciertamente la caridad teologal se nos muestra como la virtud más alta, pero la castidad resulta el medio sine qua non, el medio indispensable, una condición imprescindible para lograr ese diálogo íntimo con Dios. Y cuando no se guarda,
Si no se lucha, se acaba uno ciego. No ve nada, porque el hombre animal no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, dice San Pablo, 1 Corintios 2:14. Entonces, mientras más el hombre practica la impureza, más se hace ciego y duro de corazón. Siempre ha enseñado la Iglesia que con la ayuda de la gracia se puede vivir esta virtud en todos los momentos y circunstancias de la vida. Los solteros tendrán castidad de solteros, los casados castidad de casados, las viudas castidad de viudas. La castidad exige una conquista diaria, porque no se adquiere de una vez para siempre y puede haber épocas en que la lucha sea más intensa y haya que acudir con más frecuencia a Dios. Para conquistar la castidad del cristiano, además de poner los medios humanos necesarios en cada caso, quitar las ocasiones, alejarse de los lugares, personas, instrumentos que causan el pecado, guarda sus sentidos, mortifica sus ojos, etc. El cristiano, además de esto, ha de recurrir a los medios sobrenaturales, sin los cuales no sería posible. Y estos medios para guardar la castidad son la oración, los sacramentos de penitencia, la Sagrada Eucaristía, la comunión y una devoción ardiente hacia Santísima María, Madre nuestra y Madre de Dios. Otros medios que pueden ayudar a vivir y acrecentar esta virtud son, lo dijimos ya en parte, evitar las ocasiones del pecado. Evitar las ocasiones. Alejarse de las personas, dijimos, de los lugares, de los aparatos, de todo lo que puede ser causa de pecado. Evitar la ociosidad. Evitar la ociosidad, no ser flojo, perezoso, pasar todos los días sin hacer nada. Eso es muy peligroso. También hace falta la moderación en la comida y bebida. Guardar la vista, no fijarse como radar en todo lo que pasa. Y cuando uno ve algo que incita al pecado, bajar su vista y acudir a Dios. Señor, ayúdame, Señor, defiéndame, Madre mía, cúbreme tu manto. Cuidar también los detalles de pudor y de modestia. Cuidar los detalles de pudor y de modestia. Por eso una mujer cristiana, adulta o jovencita o hasta niña, debe cubrir su cuerpo, cubrir su pecho, sus espaldas, sus hombros hasta el codo, y cuando está sentada tener las rodillas cubiertas. Una mujer que rodea su cuerpo con una bella falda muestra pudor y modestia imitando a la Virgen María, mientras las que está destapada por todo lado o llevan estos pantalones bien apretados y licras, etcétera, provocan más bien la sensualidad, y esto no es cristiano. Por desgracia, hoy muchísimas personas católicas ya no saben vestirse, ya no saben cómo debe ser una mujer cristiana. La mujer bien vestida, que rodea su cuerpo debajo de la rodilla, cubre su pecho, sus espaldas, sus codos, como dijimos, y bien da gloria a Dios y muestra el pudor y modestia cristiana. Mientras la que está destapada, etcétera, con esos pantalones apretados, etcétera, bien muestra el aspecto sensual de la mujer y provoca tentaciones. Y es escandalosa. Por ejemplo, cuando hay una boda, primeras comuniones, confirmaciones, no sé, mientras más cortos se vistan, más se creen inteligentes. No. Esto ofende el pudor, ofende la modestia, provoca tentación y hace pecar a la gente. Y la que se viste así también peca. También debemos evitar las conversaciones sobre cosas impuras. Muchas veces 2, 3 personas se juntan y van a hablar de mujeres, de sexo, de pornografía, tontería. Esto no es cristiano. Un cristiano no puede participar en esas conversaciones que sirven, en palabras de San Juan Bosco, al demonio. Entonces, evitar las conversaciones sobre cosas impuras, desechar la lectura de libros, revistas, diarios inconvenientes.
no acudir a espectáculos que desdicen a un cristiano. Debemos también huir de las ocasiones del pecado, vivir muy bien la sinceridad en la dirección espiritual, olvidarse de sí mismo, etc. La castidad está muy relacionada con la humildad. La lujuria es uno de los muchos frutos que produce la soberbia. Mientras más uno es humilde, bien más casto. Mientras más orgulloso, más lujurioso. El Señor pide a veces la renuncia a un amor humano en el matrimonio para tener el corazón libre de ataduras y vivir para Dios. Y para que el corazón no tenga más ataduras que las del amor de Dios, bien, esto es la vida religiosa. Todas las posibilidades de amar que el corazón posee se reservan para Dios y para los demás en Dios. Es en Él donde el corazón encuentra su plenitud y su perfección, sin que exista la mediación de amor terrestre. La vocación a un celibato apostólico por amor al reino de Dios, San Mateo 19:12, es una gracia muy especial de Dios, señal de un amor sin reservas, estímulo de una caridad abierta a todos. Una existencia así es y debe ser un significativo ejemplo de vida y de virtud, que tiene como motor y fuerza el amor, en el que el hombre expresa su exclusiva grandeza al servicio del Señor. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de la pureza? ¿Qué dice la Sagrada Escritura, la Biblia, acerca de la pureza de corazón? ¿Y qué dice del valor de esta virtud de la castidad? Y bien, San Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo 5:8. En Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Queridos hermanos, hoy muchos, por no conocer su fe católica como debe ser conocida, se juntan en matrimonio únicamente civil. Tienen que hacerlo por los efectos civiles, pero un cristiano debe estar casado a la vez por el civil y por la iglesia para tener el sacramento. Los que están en unión libre, únicamente matrimonio civil, no tienen sacramento, no están en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque un cristiano debe casarse con la bendición de Dios en la iglesia. Por eso los que no están casados, les suplico en nombre del Señor, por honor de su religión cristiana católica y por su propia alma, cásense cuanto antes, no compliquen, no hagan fiestas, ni gastos, ni el sacramento y punto. Confesarse, casarse por la iglesia, comulgar y llevar una vida cristiana. ¿Cuál es el valor de esta virtud de la castidad? San Pablo dice: pues habéis de saber que ningún fornicario o impuro o avaro, que es como adorador de ídolos, tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. Entonces, queridos hermanos, el pecado impuro, contrario a la castidad, excluye del reino de Dios, es decir, del paraíso. El que en este momento está en pecado mortal, tiene delante de sí cerrada la puerta del cielo y abierta la del infierno. Esa es una catástrofe. Por eso los santos rezaban tanto para la conversión de los pecadores y hacían tantas penitencias para que Dios les diera una gracia, una luz de cambiar, de convertirse. Entonces, el pecado de impureza excluye del reino de los cielos. Efesios 5:5.
En la 1 Corintios 6, 20, San Pablo dice, fuisteis comprados a gran precio, glorificad pues a Dios y llevadlo en vuestro corazón. Hablando de la mujer casta, de la mujer que vive castamente en la pureza cristiana, sea soltera, sea casada, sea viuda, no tiene precio la mujer casta. La mujer casta es un tesoro de Dios para su esposo, para su familia, para la iglesia y para la sociedad. El cuerpo no es para la fornicación, dice San Pablo, sino para el Señor. 1 Corintios 6:13. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6:15. Huid de la fornicación. ¿Por ventura no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 18, 19. Entonces, queridos hermanos, aquí el Espíritu Santo de Dios, mediante San Pablo, apóstol, dice, huir de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es tener relaciones sin ser casado, bendito por Dios. Y el adulterio es fallar a su sacramento, ir con otra persona, que es de hecho mayor pecado. Huid de la fornicación. Por eso les aconsejo a los jóvenes no ponerse en noviazgo eterno que dura años y años. Los novios no son esposos, por lo tanto no tienen derecho a nada, y mucho menos tener relaciones. Eso es fornicación. Huid de la fornicación. ¿Por ventura no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Espíritu Santo? No queráis ser ciegos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los impúdicos, ni los homosexuales, ni los borrachos han de poseer el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Y San Pablo nos habla de una lista de pecados contrarios a la virtud de la castidad. Gálatas 5, 19, 21. Bien manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, sobre los cuales os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Entonces, adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, y bien los que esto hacen no alcanzarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. Ahora, gracias a Dios, hay perdón y misericordia. El que pecó se arrepiente, renuncia al pecado, quiere cambiar de vida, confesándose sinceramente, y bien, hay perdón, hay purificación, pero no quedar en el pecado. Por eso los que están en unión libre, sin casarse por la iglesia, están viviendo en un estado de pecado y además de mal ejemplo de escándalo. San Juan, Apocalipsis 21:8 dice, en orden a los cobardes y los deshonestos, su suerte será en el lago que arde con fuego de azufre, es decir, el infierno. El cristiano debe amar la caridad, la castidad, el pudor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mediante San Pedro, 1 San Pedro 1:43, dice, por lo cual, hermanos, ceñios los lomos de vuestra mente, y viviendo sobriamente, tened vuestra esperanza completamente puesta en la gracia que os ha traído la revelación de Jesucristo. Ceños los lomos de vuestra mente, viviendo sobriamente. Sobriamente, no solamente privarse del exceso de alcohol, no tocar las drogas, también sobriamente respetando su cuerpo. Un hombre casado, una mujer casada son instrumentos de Dios para comunicar la vida, mientras los que fornican buscando este don de Dios, que es el gusto, el placer, fuera del camino de Dios, ahí está el pecado. Y también en el Éxodo 20, 14, 17 dice,
no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo. De ahí vienen los 6º y 9º mandamientos. También no desear el esposo del prójimo. Ahora quiero clarificar una cosa. Ser tentado, como todos saben, no es pecado. Ser tentado y rechazar la tentación es victoria. Mientras uno no consiente, no acepta, no quiere, aunque sienta la rebeldía del cuerpo, no hay pecado. Para que haya pecado hace falta consentimiento, aceptar la cosa. Santo Alfonso diría, usted está tentado, rezaste a María, invocaste a María, has rechazado, sí. Entonces quede tranquilo, usted no pecó, sino ganó méritos del cielo. San Pablo en los Efesios 5:3 dice, la fornicación y toda especie de impureza ni aun se nombre entre vosotros, como corresponde a santos. Entonces no solamente el bautizado no debe tener pecado de fornicación, adulterio, homosexualidad, tampoco ni nombrar estas cosas, como corresponde a almas santas, almas purificadas, consagradas a Dios por su bautismo. Y San Pablo sigue insistiendo en la primera a Tesalonicenses 4:3-4 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Santificación significa cercanía a Dios y lejanía del pecado. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que sepa cada uno usar de su propio cuerpo santa y honestamente. No tenemos derecho de usar nuestro cuerpo contra el plan de Dios. Por eso las personas que tienen lugares, casas, hoteles de prostitución, pecan y favorecen el pecado del ojo. Esto es realmente indigno de un cristiano tener estos negocios infames. Un joven que quiere seducir muchachas, bien, es un necio, es un pecador, es una persona perdida, instrumento de perdición, no tiene derecho. Por eso los jóvenes no deben ponerse en noviazgo rápidamente, fácilmente, sin ningún plan de casamiento. Se exponen a la tentación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación. También en San Mateo 5:27 dice nuestro Señor Jesucristo, habéis oído que se dijo a vuestros mayores, no fornicarás. Yo os digo más, cualquiera que mirare a una mujer con mal deseo, hacia ella ya pecó en su corazón. 5:27-28. El que se fija en una mujer con mal deseo, deseándola, bien, ya pecó, ya adulteró en su corazón. Por eso, que hermanos, dije que las mujeres deben vestirse, no mostrar sus pechos, sus hombros, sus rodillas. No, esto no es cristiano, causa pecados, y la persona que se viste mal, provocativa, poniendo en evidencia de manera sensual su cuerpo con vestidos indecentes, peca y hace pecar a la gente. Es escandalosa. No fornicarás, sí, dice Cristo, pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer con mal deseo hacia ella, ya pecó, ya adulteró en su corazón. Y como consecuencia de todos estos pensamientos malos, llegan los actos malos. Gálatas 5:19 dice San Pablo, bien manifiestas son las obras de la carne, del hombre pecador, del hombre que no sigue el camino de Dios, los cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria. Y los que esto hacen están muy lejos del camino de la salvación. A los Colosenses 3:5-8 dice San Pablo, haced morir en vosotros la fornicación, la impureza, la lascivia, los malos deseos. Lejos de vuestra boca toda palabra torpe. Lejos de vuestra boca toda palabra de doble sentido. Palabra que hace reír a costa de la castidad y de la pureza.
Un cristiano que hace estas bromas peca gravemente y hace pecar también al prójimo. Quien desechare a su mujer y tomare otra, comete adulterio. Y si la mujer se aparta de su marido y toma otro, es adúltera. San Marcos 10, 11, 12 y San Mateo 19, 9. También aquí habla de la gente divorciada. La gente divorciada, casada por la iglesia y separada, divorciada, bien mientras vive el esposo o la esposa, no tiene derecho de juntarse con otra persona. El que deja a su mujer y toma otra es adúltero. Y la mujer separada de su marido toma otro marido es adúltera, dice Cristo nuestro Señor. Y esto no es un juego, es algo muy grave y muy peligroso. Los que viven en adulterio, bien pecan, no hay vuelto a casar, eso no existe en el cristianismo. Una persona separada de su esposa es una desgracia, es verdad. Tiene que confesarse, comulgar, rezar, apartarse de las ocasiones, tratar de juntarse con su esposo o con su esposa, y si no se logra, llevar una vida de pureza, de castidad, poniendo su confianza en Dios. Puede ser que una persona sea inocente, que la otra lo haya abandonado, es verdad, pero la persona que queda viviendo en castidad tiene derecho a todos sus sacramentos y ella no tiene culpa en esto. Entonces las personas separadas que viven en castidad no deben alejarse de los sacramentos. Continuamos, queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la virtud de la pureza y de la castidad. Pureza de corazón implica santidad. Un santo padre de la iglesia, Casiano, decía: el fin último de nuestro camino en este mundo es el reino de Dios. Pero nuestro blanco, nuestro objetivo inmediato es la pureza de corazón. ¿Por qué? Porque sin la pureza de corazón es imposible alcanzar este fin, que es el reino de Dios. Dichosos los corazones puros, porque verán a Dios. Entonces el fin de nuestra existencia en este mundo es llegar al reino de Dios. Pero en este mundo debemos vivir en pureza y castidad de corazón, porque sin pureza, sin castidad, no alcanzaremos el fin, es decir, reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes han oído que fue dicho a los antiguos en el Antiguo Testamento, no adulterarás. Pues yo os digo que todo aquel que pusiese los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón con ella. Entonces, el hecho de una simple mirada deshonesta, con deseo de pecar con esta persona, ya es un pecado de adulterio, en palabras de Cristo mismo. Por eso, queridos hermanos, ya lo dije varias veces, mujeres cristianas, mujeres católicas, mujeres protestantes, mujeres que pretenden creer en Jesucristo nuestro Señor, vístanse como Dios manda, cubran su cuerpo, cubran su pecho, sus hombros, sus rodillas, y nada de estos pantalones que muestran el aspecto sensual de la mujer, mientras que la mujer bien vestida que cubre su cuerpo debajo de las rodillas, y bien da gloria a Dios y muestra la belleza de la creación femenina. Queridos hermanos, la justicia prohíbe cometer adulterio mediante la unión de los cuerpos. Esto es la justicia normal, habitual, menor. Hay una justicia, una santidad más grande, más perfecta. Mas la justicia más perfecta del reino de los cielos prohíbe cometer el adulterio en el corazón. Y quien no comete adulterio en el corazón, mucho más fácilmente cuida de no cometerlo con el cuerpo, dice Santo Agustín en su sermón de la montaña. Entonces, el que en su mente rechaza todo deseo malo, todo adulterio mental,
y bien más fácilmente, dice San Agustín, conservará la pureza del cuerpo y no cometerá adulterio físico. Otro santo nos dice: no se alcanza de golpe la perfección por solo desprenderse y renunciar a todas las riquezas y despreciar los honores, si no se añade esta caridad que el apóstol San Pablo describe en sus diversos aspectos. En efecto, la perfección cristiana consiste en la pureza de corazón, porque el no actuar con frivolidad, no buscar el propio interés, no alegrarse con la injusticia, ni tener en cuenta el mal, todo lo demás, ¿qué otra cosa es sino ofrecer continuamente a Dios un corazón perfecto y purísimo, y guardarlo intacto de toda conmoción de las pasiones? Pedid y recibiréis, dijo nuestro Señor. Todos sentimos los ataques de la carne, y bien, pidamos al Señor la gracia de poder resistir. Otro padre de la Iglesia dice: no es pequeño el corazón del hombre capaz de abarcar tantas cosas. Si no es pequeño y se puede abarcar tantas cosas, se puede preparar en él un camino al Señor y trazar una senda derecha por donde camine la palabra, la sabiduría de Dios. Prepara un camino al Señor por medio de una buena conciencia. Allana la senda para que el verbo de Dios marche por ti sin tropiezos y te conceda el conocimiento de sus misterios y de su venida. Dichosos los corazones puros, porque verán a Dios. Y para guardarnos puros, debemos alejarnos de las ocasiones del pecado. ¿Por qué debemos ser puros? ¿Por qué debemos tener un corazón puro? Y muy sencillamente, sin la santa pureza no se puede contemplar a Dios. ¿Quieres ver a Dios?, dice San Agustín, escúchalo. Bienaventurados los bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos, benditos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. En primer lugar, piensa en la pureza de tu corazón. Lo que veas en él que desagrada a Dios, quítalo. De ahí la importancia de hacer un examen de conciencia y confesarse. Analice tu corazón, tu conciencia, y lo que veas en tu conciencia que desagrada a Dios, quítalo haciendo una buena confesión. Queridos hermanos, cuando uno hay pecado, es como una persona que cae en un pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir solito. Hace falta que alguien de fuera venga a auxiliarlo para sacarlo, pero también él tiene que colaborar amarrándose con la cuerda que le hacen bajar desde arriba. Entonces, esto significa examinar su corazón sobre todos los pecados que uno ha hecho y confesarlos con sinceridad, arrepentimiento y firme propósito de no volver. Y con esto, el corazón vuelve a ser puro y hijo de Dios. Otro santo decía: ¿y qué cosa más cercana al hombre que su corazón? Allá en el interior es donde me han descubierto todos los que me han encontrado, porque lo exterior es lo propio de la vista. Mis obras son reales y sin embargo son frágiles y pasajeras, mientras que yo, el Señor, habito, dice Dios, en lo más profundo de los corazones puros. Dios habita en los corazones puros. San Juan Crisóstomo, santo patrono de los predicadores católicos, dice: ninguna virtud es tan necesaria como la castidad para ver a Dios.
Ninguna virtud es más necesaria como la castidad para ver a Dios. Y hoy estamos en una sociedad perdida, decadente, liberal, y poca gente tiene cuenta de esto, hasta por desgracia en la iglesia, como dije, va a una boda, un bautismo, no sé, se viste de la manera más escandalosa. Esto no es cristiano, no es cristiano. La gente ya no sabe, qué lástima. Ninguna virtud es tan necesaria como la castidad para ver a Dios. El Papa San León Magno dice, con toda razón se promete a los limpios de corazón la bienaventuranza de la visión divina. Nunca una vida manchada podrá contemplar el esplendor de la luz verdadera, pues aquello mismo que constituirá el gozo de las almas limpias será el castigo de las que estén manchadas. Queridos hermanos, es dogma de fe católica, bíblica. Toda persona que muere en pecado mortal, que viene cargado de sus pecados, cae como un relámpago al infierno y está echado a la disposición de los demonios como un corderito. Y toda persona que muere en gracia de Dios, arrepentido, convertido, confesado, perdonado, se salvará, aunque pase un rato por purgatorio, y llegará al cielo. Por lo tanto, defendémonos del pecado, porque el pecado tiene consecuencias actuales y eternas. Otro santo dice, Dios se deja contemplar por los que tienen el corazón purificado. Y los que tienen el corazón manchado, no pueden verlo, es imposible. Los placeres de la carne, como crueles tiranos después de envilecer al alma en la impureza, la inhabilitan para toda obra buena. San Ambrosio en su libro Tratado de las Vírgenes dice, los placeres de la carne, como crueles tiranos después de envilecer al alma con la impureza, la inhabilitan para toda buena obra. En efecto, mientras más uno peca, más se hace injusto. Aunque los ciegos no vean, no por eso deja de brillar la luz del sol. El hombre debe tener un alma pura, como un brillante espejo. Una vez que la herrumbre empaña el espejo, el hombre no puede contemplar en él el nítido reflejo de su rostro. Del mismo modo, cuando el pecado se introduce en el hombre, imposibilita a éste para ver a Dios, dice San Teófilo de Antioquía. Entonces, cuando el pecado penetra el hombre, lo impide, lo imposibilita a ver a Dios, como cuando tiene la pierna rota no puede correr. La pureza, dijimos, viene de la humildad. No es suficiente el ayuno corporal para conquistar y conservar la castidad perfecta. Contra este espíritu impuro ha de proceder la contrición del corazón, junto con la oración y la reflexión constante de la Sagrada Escritura. Entonces, no es suficiente ayunar, hace falta tener contrición de corazón, arrepentimiento de los pecados, oración y lectura constante de las Escrituras, de la palabra de Dios, sea el mismo Evangelio o sea el Catecismo, que es el crema del Evangelio. Los que no han leído el Catecismo, les aconsejo leerlo. ¿Por qué? Porque el Catecismo es la síntesis de la fe moral y santidad cristiana presentada por el magisterio de la Iglesia. Hay que unir además el conocimiento de las cosas del Espíritu y el trabajo, que tienen la propiedad de reprimir la inconstancia y la vanidad del corazón. Y sobre todo es preciso haber echado sólidos cimientos de humildad. Humildad produce castidad. Así como es imposible obtener la pureza si no nos cimentamos antes en la humildad, del mismo modo, nadie puede llegar a la fuente de la verdadera ciencia si el vicio de la impureza
permanece arraigado en el fondo de su alma. Con otras palabras, no hay castidad si no hay humildad. El que es casto en su cuerpo, no se gloríe de ello. Sepa que de otro le viene la perseverancia de este don. Viene de Dios. El sentimiento de altivez que podría producir en nosotros la guarda de una falsa pureza, si descuidáramos la humildad, sería peor que muchos pecados e ignominias. Y cualquiera que fuere el posible grado de perfección en este aspecto, esa soberbia sería causa de que perdamos todos los merecimientos de nuestra castidad. Queridos hermanos, cuando hay orgullo por el medio, bien Dios permite que haya caídas en el pecado impuro. Por lo tanto, humildad, castidad van juntos. Soberbia e impureza también van juntos. Pidamos a Dios, bien, la gracia de ser siempre humildes y puros. Otro punto acerca de la castidad. La castidad es necesaria para el apostolado fructuoso. La castidad es necesaria para el apostolado fructuoso. La docilidad de los magos, dice el Papa San León Magno en su tercer sermón para la Epifanía, la docilidad de los magos a esta estrella nos invita a imitar su obediencia y nos impulsa, en la medida de nuestras posibilidades, a servir a esta gracia que llama a todos los hombres de Cristo. En efecto, quien lleva una vida recta e inmaculada dentro de la Iglesia y gusta de los bienes de arriba más que los de abajo, de la tierra, se asemeja de algún modo a una luz celestial. Mientras conserva en sí mismo el resplandor de una vida santa, enseña a muchos lo mismo que una estrella, el camino que conduce a Dios. Entonces, los de corazón puro, los que son castos, y bien son como una estrella que guió a los Reyes Magos a descubrir Cristo. Mientras que los que sean cristianos y viven en pecado, en impureza, bien se pierden y pierden los demás también. Sin ser la pureza la única ni la primera virtud, sin embargo actúa en la vida cristiana como la sal que preserva de la corrupción y constituye la piedra de toque para el alma apostólica. Sin pureza de cuerpo y alma no hay apostolado fructuoso, y esto vale para todos: obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos. Todos necesitamos de esta virtud de la pureza, de la castidad, para tener bendición de Dios en de nuestro apostolado. La pureza, queridos hermanos, es consecuencia de la fe y del amor que tenemos hacia Dios. La pureza es exigencia del amor, es la dimensión de su verdad interior en el corazón del hombre. Y San Agustín dice: donde no hay amor de Dios, reina la concupiscencia, los malos deseos que conducen a las malas acciones. De ahí la importancia de conocer más a Dios y para llevar una vida cristiana pura y casta. El mismo San Agustín dice: si el pecado original rompió la armonía de nuestras facultades, la continencia nos recompone, nos vuelve a llevar a esa unidad que perdimos. Entonces, por el pecado original hay ruptura de la armonía entre alma y cuerpo, voluntad, inteligencia y sensibilidad. Y bien, la continencia, la castidad, la pureza nos ayuda a componer esto, nos vuelve a llevar esa unidad que hemos perdido. La santa pureza no es ni la única ni la principal virtud cristiana, dijimos, es sin embargo indispensable para perseverar
en el esfuerzo diario de nuestra santificación. Que si no se guarda, no cabe la dedicación al apostolado. La pureza es consecuencia del amor con el que hemos entregado al Señor el alma y el cuerpo, las potencias y los sentidos. No es negación, es afirmación gozosa. Por amor de Dios, hay gente que lleva una vida pura y casta. El Espíritu Santo ejerce una acción especial en el alma que vive con la delicadeza de la santa pureza. Mis hermanos, concluyo con unos consejos de San Antonio María Claret para guardar la pureza. Remedios para curar la impureza. Primer remedio: por la mañana y por la noche implorarás de la Madre de la Pureza, la Santísima Virgen, esta preciosa joya, saludándola al efecto con 3 Aves Marías. Entonces, para tener esta pureza de corazón, cada mañana saludar a la Virgen, pedirla rezándole 3 Aves Marías para tener pureza de alma y cuerpo. Segundo remedio: así que asome algún pensamiento impuro, dale de mano al momento y di a María: Virgen Santísima, veladme, asistidme. Tercer remedio: apartarse de malos compañeros, de bailes, discotecas. Ni por el forro has de coger libros y papeles deshonestos. No mires pinturas, láminas u otros objetos provocativos, hoy diría películas. Y sobre todo, guárdate de hacer señales o acciones escandalosos. Cuarto remedio: viste con modestia, come, bebe con templanza. No prefieras palabras indecentes, ni festejas a los que hablan mal. No escuches ni sigas conversaciones malas, y no des libertad a tus ojos ser como un radar en la calle. Quinto remedio: acuérdate de que Dios te mira y que tiene poder para quitarte la vida aquí mismo y arrojarte a los infiernos, como entre otros sucedió a Onán, que murió en el acto de cometer un pecado deshonesto con su propia esposa, derramando su semen fuera, y fue condenado. Sexto remedio: frecuenta los santos sacramentos de la comunión y de la confesión. No solamente la confesión borra el pecado, sino también nos da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Queridos hermanos, concluimos: dichosos, bienaventurados los corazones puros, porque verán a Dios. Los que están casados cuiden su matrimonio, confiésanse regularmente, comulguen, recen en familia. Los que son solteros cuiden su castidad de solteros. Los que son novios no tienen ningún derecho uno sobre otro hasta el día de su bendición nupcial. Y los que por desgracia están separados de esposo o esposa casados por la Iglesia deben acudir a la oración, a la prudencia, a los santos sacramentos, y mientras que el esposo o la esposa vive, son casados, y si pueden, con la ayuda de Dios, reconciliarse, es lo mejor. Y los que están en unión libre, y bien casarse por la Iglesia, tener el santo sacramento, o separarse, porque frente a Dios, la bendición nupcial se da en el sacramento de la boda, que es de hecho, una protección especial contra el pecado y una protección especial para ayudar la familia. Que Dios los bendiga y los bendigo con sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.